No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana ha conocido a las figuras más icónicas del oeste americano como David Crockett, Buffalo Bill, Calamidad Jane o al sheriff Pat Garrett. Se llama Navarro, Miguel Ángel Navarro Crego, y es el autor del violento Far West y sus armas, Historia Negra, Leyenda Rosa, editado por EDAF. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por esta entrevista. Que un escritor le dedique un libro a Gustavo Bueno y a historiadores de la talla de Iván Vélez y Elvira Roca Barea, que son unos grandes expertos en desmontar la leyenda negra en contra de España, lo dice todo, ¿no es verdad? Pues sí, claro, yo de alguna manera, yo estudié con Gustavo Bueno la carrera de filosofía, cuando además él era decano en la facultad y, pues evidentemente siempre hubo un vínculo de maestro y discípulo, eso está claro, sobre todo en aquellas cuestiones que tienen que ver con filosofía de la ciencia, con nosiología, epistemología, lógica, antropología filosófica, que tan importante es, pero no solamente la influencia de Bueno, sino también de otros profesores, como el filólogo Santiago González Escudero, y toda la filosofía antigua, pues yo lo que descubrí es que es muy útil para analizar mitos y también para analizar mitologías del presente, como la que está funcionando pues en la gran última mitología de Occidente, que es la que da forma a Estados Unidos como una nación joven, con poco más de 200 y pico años de historia, y esa mitología pues es el western, claro. ¿Y por qué le interesa tanto la leyenda negra? Porque cuando estábamos preparando la entrevista me dijo que estuvo viendo el documental de Hispanoamérica. Pues sí, claro, porque yo el libro mío lo pensé como un libro dialéctico en confrontación, es decir, frente a aquellos que defienden todavía la leyenda negra, o los que evidentemente hacen bien combatiéndola, pues como el propio Gustavo Bueno, en su obra España frente a Europa, o España no es un mito, y después también Iván Vélez, que escribió un libro titulado así, La leyenda negra. Sí. Y todos sus estudios sobre Cortés y México, la conquista de México, y las obras de Elvira Roca Barea, Imperio, Fobia y Leyenda Negra, o Recasfología, sí. Y por supuesto las de Marcelo Gullo, pues yo entendí que podía hacer algo dialéctico, es decir, mostrar la verdadera intrahistoria de Estados Unidos, que esa sí que es una historia negra, envuelta en el papel de plata, por decirlo con una imagen poco pedestre, de la leyenda rosa. Y esa leyenda rosa, entre comillas, que también tiene componentes de leyenda negra, por lo menos de reconocimiento de sus excesos y errores, es la mitología que está presente en el cine, y sobre todo en el western, claro. Sí. Yo leyendo hace unos meses una novela en la que indirectamente se hablaba de Buffalo Bill, pues se decía que Buffalo Bill pues fue uno de los primeros en defender un poco los derechos de los indios. De hecho participaban algunos en su espectáculo, y por otra parte Loomis, que era un historiador estadounidense, fue también de los primeros en defender esa historia que hablaba bien de España y que no estaba en contra de la leyenda negra, y que precisamente que lo dijese un estadounidense pues desde luego era de agradecer en esa época, aunque en esos principios del siglo XX, aunque ahora pues ya sabemos que durante un tiempo ha estado España mostrada de una manera negativa y que no correspondía para nada con la realidad. Así es, ciertamente. Yo cito, hay varias fuentes, una es Borja Cardelús, otra el monseñor Luis Arias, y por supuesto también a Charles Loomis, que, igual que está la famosa obra de Powell, Árbol de Odio, ¿no? Sí. Hate of Tree, ¿no? Árbol de Odio. Entonces, evidentemente, sí, hay una leyenda negra antiespañola, eso lo estudia muy bien ya Pardo Bazán en su momento, en Juderías, y en los últimos años el interés por desmontar la leyenda negra, eso nadie lo oculta, y lo explica claramente Iván Vélez en otros libros, como por ejemplo en Nuestro hombre en la CIA y demás,
es porque la leyenda negra todavía sigue alimentando a muchos sectores de la sociedad española y a muchos sectores de nuestra sociedad política española, precisamente con la clara intención de desvertebrar España, de acabar con España, de acabar con la unidad de España y de, evidentemente, aprovechando las ambigüedades que hay en la redacción de nuestra Carta Magna, que es la Constitución del 78, pues avanzar hacia lo que llaman ellos un Estado, no se sabe muy bien si federal o confederal, de tipo asimétrico. Es decir, si ya hay desigualdades en la génesis de España después del franquismo, en la transición, pues evidentemente esas se han ido acentuando. Entonces, claro, la leyenda negra es que hoy día es necesario desmontarla para desmontar el secesionismo. Sí, sí. Es obvio, claro. Aunque mi libro lo que pretende es hacer un estudio intrahistórico de ese periodo que va de 1790 a 1890. Por eso nos fijamos tanto en el factor violencia, en el desarrollo tecnológico y armamentístico, y uno de los grandes mitos a desmontar es el mito del pistolero, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Según tengo entendido, eres un experto en John Ford y tienes la tesis doctoral sobre El Sargento Negro, que es una muy buena película de John Ford, aunque no es de mis favoritas. ¿Por qué te decantaste por esta producción y a qué conclusiones llegaste con ese trabajo de investigación? Esta tesis yo la hice con el profesor, que en paz descanse, Santiago González Escudero, que murió joven, era un catedrático de griego, que lo había fichado bueno en la universidad precisamente en una época en la que un profesor de universidad, pues si trabajaba en un instituto, perdía incluso hasta dinero, pero bueno, era un gran investigador, además un muy buen filólogo y también conocedor de toda la tradición estructuralista francesa y del marxismo también. Y entonces, a través de Platón, lo cual puede parecer paradójico, y de la poética de Aristóteles, vimos que había elementos que se articulaban perfectamente en la narración de lo que llamamos el cine de Hollywood. Yo niego que exista una única poética común a todos los géneros del cine. No, no. Una cosa es el cine soviético, lo que llamado realismo socialista, pues de Eisenstein, de Pudovkin, de Bertov. O otra cosa es el cine sueco, por ejemplo, de Dreyer o Bergman. Otra cosa es la Nouvelle Vague. Quiero decir, el tipo de narración que se desarrolló en Hollywood, pues a partir de 1914, con Griffith y con obras como El nacimiento de la nación, porque Griffith era un genio, aunque era un individuo total y absolutamente racista, racista no se podía ser. De hecho, un racismo que no tenía nada que envidiar al racismo de los nazis, porque todo el siglo XIX fue un siglo racista en Europa, excepto precisamente en la España católica. Claro, entonces, a través de la filosofía griega se puede abordar el cine, se puede abordar lo que es la narratividad. El primero que tiene una teoría de la tragedia y que dispone que la tragedia es el verso poético de Homero, pero ya en versión urbana, es Aristóteles y después Comfort, todos los grandes filólogos británicos y alemanes que se han dedicado a estudiar la tragedia, la clásica, la de Esquilo, la de Eurípides y la de Sófocles. Bueno, pues en el cine pasa lo mismo, hay una serie de autores, entre ellos John Ford, que son clásicos, son narradores clásicos, contadores clásicos, que no mueven la cámara, por ejemplo. Estoy pensando pues en John Ford, Raoul Walsh, Howard Hawks, Anthony Mann, los clásicos que se desarrollan a partir del año, que vienen del cine mudo todos ellos, pero que su obra madura la desarrollan en la época dorada de Hollywood, pues eso, entre el 36 y el 66, por decir una fecha redonda, hasta que llega el spaghetti western, ¿no? Y el cine europeo ya irrumpe también en los escenarios internacionales, ¿no? Por eso hablaba antes de la Nouvelle Vague. Entonces, bueno, el western es la última gran mitología y tiene un formato clásico en directores como John Ford, con la peculiaridad además de que John Ford es católico, de que es un irlandés, es un irlandés nacido en Maine, o sea, en Portland, en Estados Unidos, en el estado de Maine, pero se siente totalmente irlandés por los cuatro costados porque sus padres habían emigrado allí en las épocas de las grandes hambrunas de Irlanda y habían sido taberneros y allí se reunían y tenían su propia estructura política, estructuras políticas pues que surgían de la base de la sociedad, como surgió después pues la familia Kennedy, por ejemplo, que eran católicos. Y todos sabemos lo que le pasó a los hermanos Kennedy, ¿no? Cómo acabó John Fitzgerald Kennedy, un caso abierto. Ahí está la película sobre el asesinato de Kennedy. Lo de Oliver Stone. Entonces quiero decir que John Ford es católico y precisamente por ser católico tenía una capacidad de empatizar con las tribus. Y además era un gran conocedor de la verdadera historia de Estados Unidos, no de la historia oficial, de la verdadera historia. Y sobre todo era un gran admirador del ejército y de la armada estadounidense. Él siempre quiso ser militar y su experiencia de la Segunda Guerra Mundial
la lleva al western. Es verdad que antes de la Segunda Guerra Mundial ya había rodado La Diligencia y Pasión de los Fuertes, pero él se incorporó al ejército desde el primer momento a través de la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, en español O.S.E. acrónimo, lo que después va a ser evidentemente la CIA. Y ya había trabajado él antes de la guerra en labores de contraespionaje frente a los japoneses, pero él entra en el teatro de operaciones rápidamente en el norte de África y después es uno de los que se va a encargar de filmar el desembarco de Normandía. O sea, que va a estar a la cabeza como cineasta de la operación Overlord, que es la que permite el desembarco en Normandía y engañar a los alemanes que esperaban que sabían que los aliados iban a desembarcar, pero no sabían muy bien en qué parte de las costas de Francia, ¿no? Y John Ford estuvo en primera línea filmando, como también estuvo en la batalla de Midway y fue herido en la batalla de Midway. Sí, por eso perdió el ojo. Y las técnicas de montaje del cine mudo las llevó al cine de propaganda. Es decir, que John Ford también había aprendido de los nazis, porque cuando Leni Riefenstahl estuvo en Hollywood en 1934, él quedó muy enamorado de la estilística de Leni Riefenstahl en obras como Olimpia, Sí, es verdad. Sí. O en el rodaje de el rodaje de lo que, bueno, pues eso, el rodaje de lo que fueron las Olimpiadas del 36. Sí, del 36. Claro, él valoraba eso. Otra cosa es la discrepancia totalmente ideológica, porque John Ford se presentaba a sí mismo como un socialdemócrata y apoyó tanto a la República Española como a Franco. A unos yo creo que les pagó a uno les pagó una ambulancia, es decir, que ponía una vela a los dos lados y evidentemente no estaba a favor del comunismo de tipo prosoviético, está claro. Totalmente. Estaba a favor del comunismo prosoviético, aunque él fuera un hombre liberal en muchas cuestiones, pues hoy día diríamos un socialdemócrata, pero católico, con ese matiz católico. Pero sería un socialdemócrata, pero de derecha social, diría yo. Y de derecha social y sobre todo antirracista. Cuidado, eso es lo más importante de universalista, antirracista. Y eso se nota. John Ford pagaba a los indios con los que trabajaba, que eran todos indios navajos. Todavía hace pocos días, ayer mismo en TCM, pusieron Centauros del Desierto. Y dices, estos personajes que salen aquí en primer plano, indios, que salen en breves segundos, son los mismos que ya habían salido en La Diligencia de 27 años antes, pero un poco más envejecidos. Y a él lo tenían adoptado como parte de la tribu, porque los navajos vivían ahí entre Utah y Arizona, en una zona totalmente árida, vivían de tener pequeños rebaños de ovejas, habían quedado anclados en el siglo XIX porque se rindieron ante las fuerzas de Kit Carson y no los exterminaron, porque otras tribus fueron totalmente y absolutamente exterminadas. Eso John Ford lo sabía claramente. Sí, en Fort Apache se ven muchos vestigios españoles y es de los pocos directores así americanos que lo tenía tan claro. Luego cuando uno se acerca a una película del oeste, espera siempre con deseo el duelo final entre el héroe y el villano, como por ejemplo ocurre en Horizontes de Grandeza. ¿Estos enfrentamientos eran como nos lo han contado en el cine o tú lo has descubierto que era de otra manera? No, por supuesto, el cine como mitología que eleva a arquetipo precisamente lo que es raro y excepcional. El único duelo documentado como un duelo, porque duelos había en Europa entre la clase aristocrática. Eso lo sabía. Estaban prohibidos en la Europa católica, aunque en España hubo un duelo muy famoso, ¿no? El duque de Montpensier y bueno, toda esa historia que hubo en el siglo XIX, ¿no? Hubo un duelo y además las pistolas de ese duelo todavía estaban hasta no hace mucho en el Museo del Ejército de Madrid, que ahora está en Toledo. Bueno, pero en la tradición católica estaban prohibidos los duelos. Después en la tradición protestante se prohibieron, pero los duelos eran muy habituales, por ejemplo, en Londres, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hasta el punto de que hubo dinastías de armeros, como los Wogdon o los Seg o los Manton, que se dedicaban a fabricar pistolas de duelo para políticos que con cualquier excusa se batían. Podían ser motivos de honor ligados a la actividad política o motivos de honor ligados a un tema, por decirlo coloquialmente, de cuernos, ¿no? Sí. Cuestión sexual. Sí. De haber, pues eso, tenido relaciones con el esposo. Y también en Francia hubo duelos. Pero, evidentemente, lo que se ve en las películas del oeste no tiene nada que ver con un duelo a la europea. El único hecho que se parece un poco a un duelo a la europea fue un enfrentamiento que hubo entre Wild Bill Hickok y David Tutt, pues en una ciudad de la frontera, como era todavía en aquella época, al acabar la guerra de secesión, en Springfield, en el estado de Missouri. Lo único.
Evidentemente, en la conquista del oeste y en las ciudades calientes ganaderas, en ese periodo tan convulso que va de 1865, desde que acaba la guerra, hasta 1880, que ya llegan los ferrocarriles a todos los embarcaderos y ya no es necesario transportar ganado durante meses y meses y meses, desde San Antonio, Texas, hasta Missouri, pues a lo largo de todo el verano, fue eso, porque el que quería matar, fuera dentro de la ley o fuera al margen de la ley, lo hacía de la manera más traicionera y taxativa posible. Eso es lo que yo demuestro en mi libro. Entonces, el cine lo que cuenta es un estereotipo inventado. Totalmente, ¿no? Pues, totalmente inventado. Sí, pues cuando hablamos, por ejemplo, de John Ford y puntería, temas de puntería, hay que decir que aunque los pistoleros que salen en las películas disparaban con pistolas, en realidad, por ejemplo, el especialista que tenía John Ford creo que era un ex policía que tenía un rifle y con el rifle daba a lo que fuera, a un vaso de whisky que estaba viendo un comensal o un vaquero con ganas de follón, o a lo que se propusiera, pero con pistola era muy difícil tener tanta puntería. Hombre, por supuesto. Además, mira, uno de los estereotipos que yo analizo bien es que, evidentemente, la verdadera historia del oeste hubo muchas armas de todo tipo, tanto de avancarga, de carga de la boca o retrocarga, igual pasó con los revólveres. Hubo grandes dinastías, no solamente la Colt, estaba la Colt, la Remington, la Smith & Wesson, la Melvin & Hoover, unas cuantas marcas, bastantes marcas. Y el revólver de cartucho metálico se introdujo a partir de 1869, pero eran armas muy caras y la munición metálica, como pasa hoy día, igual que hoy día, sí. sigue siendo un artículo caro. Entonces la mayoría de la gente no se lo podía comprar. Entonces los cowboys que usaban, pues usaban armas excedentes de la guerra de secesión, que tenían patentes recientes, pero que rápidamente quedaron obsoletas. Yo qué sé, yo por ejemplo sigo haciendo fotografía, que es un gran hobby que tengo, con cámaras analógicas, que me gustan, pero son del año 80. Bueno, es que el año 80, claro, para un jovencito parece la prehistoria, pero el año 80, hace 45 años ya había cámaras Canon o Nikon excelentes, claro, de película. Pues hoy día nos puede parecer una tecnología anticuada, pero hay gente que sigue prefiriendo hacer fotos con cámara de película. Bueno, pues evidentemente la mayoría de los revólveres que se usaron en el Far West todavía hasta finales del siglo XIX eran de pistón y bala, de cap and ball, o sea, no eran de cartucho, porque el cartucho metálico era muy caro, solo permitían los sheriffs o los que realmente vivían de matar. O sea, el sicario que vive de matar, como el terrorista, sí. Vamos, sé que es un tema peligroso, pero en una época que se decía aquí en España, cuando yo era chaval, y aquellos famosos años de plomo, estoy pensando en los años 79, 80, 81, donde todos los días un telediario amanecía con la matanza por parte de ETA, de algún policía, de algún recuerdo de niño, yo lo recuerdo de niño. Yo lo recuerdo de niño porque yo voy a hacer la semana que viene 61 años. Entonces, claro, se decía, es que la Guardia Civil tiene peores pistolas que las que tiene la ETA, porque la ETA se provee en Francia o se provee en Bélgica y tiene pistolas FN Brown y tal. Bueno, pues, claro, un individuo como Walter Hickok, que era un sheriff, bueno, siguió fiel a los revólveres Colt de avancarga, al Colt Navy modelo 1851, y lo mataron en 1876. Otros como Bud Masterson o como Wyatt Earp tenían armas mucho más modernas, pero mucha gente llevaba un revólver simplemente como el que lleva corbata, como una prenda más del cuerpo para no sentirse desnudo. Pero vamos, no hacían apenas uso de él, porque un cowboy el revólver lo podía usar pues para matar a un toro que se enfurecía y desmandaba para evitar una estampida, sí. O para rematar a un coyote, ¿qué tal? O para matar a una serpiente. Rarísimo, porque una serpiente la apartas con un palo y nadie gasta un cartucho, ni un pistón, ni pólvora en matar a una serpiente, que la puedes matar con un palo o apartarla de tu camino. Quiero decir que lo que se ve en el cine son estereotipos, sí, arquetipos mitológicos, que tienen muy poco que ver con la realidad. Bueno, la película más relacionada con el western y con este libro podría ser esa historia de Caín y Abel, que se llamaba Winchester 73, protagonizada por James Stewart. ¿Qué características tenían los Winchester para haber sido tan míticos en el oeste y en las películas? Vamos, bueno, no sé si luego en la realidad. Evidentemente la mitología del Far West, construida a través del cine a partir de 1914, como digo, que es cuando ya se empiezan a hacer los primeros películas de los rollos mudas, con actores como Tom Meese o William S. Hart, que habían sido cowboys de verdad. Bueno, el propio Gary Cooper, que ya trabajó en la época del sonoro, empezó siendo de chavalín, de adolescente, cowboy en Montana, Gary Cooper, por ejemplo, ¿no? Entonces, no así John Wayne, que venía del mundo del rugby y de la universidad, por ejemplo. Una manera de entrar en la universidad en Estados Unidos siendo un buen deportista. Y John Wayne era un deportista, que empezó pues siendo mozo de atrecho.
en el cine, o sea, el que se encargaba de la guardarropía, ¿no? Sí, sí. Y en él se fijó Raoul Walsh, se fijó Barjostosa. Uy, dices tú, bueno, entre los muchos mitos que se cuentan está el mito de que, como se solía decir habitualmente, Dios creó a los hombres, Samuel Cole los hizo iguales, ¿no? El mito de que el Colt 73 conquistó el oeste y el Winchester 73 conquistó el oeste. Que conste que esas dos armas se patentaron las dos el mismo año. Sí. 1872-73. Pero claro, estamos hablando de los últimos 20 años de la conquista del oeste. O sea, de la formación de Estados Unidos. De la conquista en el sentido de la ideología, del destino manifiesto y de la doctrina Monroe, que es crear una única nación política de costa a costa. Esa fue ya la aspiración de presidentes como Andrew Jackson o como Polk. Ya, por eso el interés por expulsar a México, por ejemplo, y buscar un casus belli para quitar y arrebatar a México todo lo que previamente había sido de España. Entre ellos, pues eso, Arizona, Nuevo México, California y Texas. Entonces, aunque Texas se anexionó primero, fue república durante 9 años y después ya se anexionó a partir de la guerra con México, a partir del Tratado de Guadalupe Hidalgo, se anexionó a Estados Unidos. Sí, sí. Pero esa es una visión muy parcial, porque esas armas de cartucho metálico llegaron muy tardíamente. De hecho, los cowboys no eran propietarios de ellas, era propietario el ranchero, o sea, el magnate del que ha ganado. Pero el peón, porque un cowboy era un peón, claro, es como si dices tú, bueno, yo trabajo en una obra, sí, claro, pero no es lo mismo el albañil que hace el cemento, ni cobra lo mismo el albañil que hace el cemento en una hormigonera que el gran ingeniero o el arquitecto que diseña el gran edificio, ¿no? Pues lo mismo pasaba, el cowboy era el estrato más bajo de la sociedad. Dentro, bueno, debajo estaban los soldados y las prostitutas y demás, pero un cowboy ganaba como mucho, $30 al mes y solo trabajaban 7 meses al año, como mucho. Tenían que ahorrar para los otros 5 meses. Entonces, las armas que llevaban eran obsoletas. No llevaban un Winchester 73 hasta... Bueno, sí, lo empezaron a llevar a partir de 1880, cuando se lo pudieron empezar a pagar. Y, claro. ¿Y usted ha podido acceder a este tipo de armas para dispararla, o alguna persona que haya podido hacer algunas pruebas con este tipo de armas para ver su efectividad? Sí, hombre, en YouTube tienes muchos canales que además te lo demuestran, ¿eh? Tienes el canal de Balas Nemes, un tirador de avancarga, yo soy también tirador de avancarga, de aquí de Oviedo, Balas Nemes es de Budapest, tiene un canal precioso, Cap and Ball, y precisamente estos días, pues bueno, tiene un montón de vídeos disparando con un Winchester 73 actual, o sea, una réplica hecha en Italia por Uberti, claro, con mejores aceros que los originales de Winchester, porque han pasado, pues mira, desde 1873 ahora han pasado más de 140 años, claro. Pero se siguen haciendo igual, la tecnología es mucho mejor, porque hoy día los tornos y las fresadoras trabajan con control numérico centesimal y están todas programadas por ordenador, pero las armas del Far West se siguen fabricando todas entre España e Italia. Hoy día. Mira, qué curioso. Como armas para el mercado americano. Sí, sí, sí. Lo que pasa, claro, con mejores aceros de los de hace 140 años. Pero en los mismos calibres, ¿eh? El calibre más famoso en cartucho metálico y que se dice que mató más gente buena, hombre y caza, más gente buena o mala o caza, es el calibre 44-40, que es un calibre, como arma de rifle, es un calibre muy poco potente. Como arma de pistola, bueno, como arma de revólver, sí es un calibre potente porque tiene lo que llaman los americanos stopping power, o sea, poder de detención. O sea, pues eso, si te acierta, aunque no te den un punto vital, te tumba y no te quedan ganas de contraatacar. Sí, ¿Explico? Sí. De hecho, el ejército estadounidense siempre fue muy fiel al calibre, en armas cortas me refiero, ¿eh? Sí. Siempre fue muy fiel al calibre 45. Solamente el FBI, a partir de 1993, firmó un contrato con la Casa Beretta y empezaron a motorizarse allí las pistolas de 9 milímetros Parabellum, porque ellos el 9 milímetros Parabellum le parecía un calibre muy canijo. Y toda la Segunda Guerra Mundial, tanto la pistola Colt 1911 como la metralleta o su fusil Thompson, sí. Pues eran del calibre 45. Sí, sí. 45 ACP, o sea, Automatic Central Pistol. O sea, 11 milímetros con 4 frente a 9 milímetros. Una carga, un calibre mucho más potente que el que utilizaban por los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. La ametralladora Thompson era la que tiene un disco que sale mucho en las películas de gángster, ¿no? Bueno, sí, esa fue la primera versión. La primera versión. Que la despreció, por cierto, que la despreció Winston Churchill cuando tuvo que demandar por narices ayuda a Estados Unidos porque decía que era un arma de gángsters y que un soldado británico no iba a caer en esa vergüenza.
Después tuvieron que fabricar la metralleta Sten con chapa estampada porque costaba solo 3 libras. Era un arma muy barata, aunque tenía sus fallos, pero la dejaron caer por cientos de miles en toda la Europa ocupada para que los partisanos antinazis pues tuvieran con qué responder en golpes de mano, o sea, en golpes de mano quiere decir en guerra de guerrillas, sí. contra bueno, y la ETA en España también la utilizó en los primeros tiempos, o sea, la metralleta Thompson, pues ya hubo varias versiones del año 40, 41, 42, 43, 44, la usaron también los israelitas y todavía pues, en Estados Unidos se compra como arma de recuerdo. Sí, igual sí. Que a la vuelta de Vietnam, pues muchos soldados venían con el arma del enemigo, que era el Kalashnikov, porque el Kalashnikov se lo habían vendido los rusos a los vietnamitas del norte. Y también en Alemania, la Luger alemana también la querían los soldados americanos. Y el Sturmgewehr, el primer fusil de asalto. De hecho, el proyecto Ocedne, que se desarrolló en España a partir del año 50 y tantos con el gobierno de Franco, pues era aplicar la tecnología alemana a España y la metralleta clásica de la Guardia Civil hasta los años 70, que era la Z45, pues era una copia del Schmeisser MP40 alemán, pero hecho aquí en España, pues en la fábrica de La Coruña. Entonces, claro, y es más, en España se llegaron a hacer copias en época de revólveres del oeste. Concretamente, la casa Nito y Charola y Orbea, una copió el Mervyn Hubel y la casa Orbea hizo una copia del Smith Wesson número 3 en calibre 44 Russian, que fue el arma oficial de la Guardia Civil entre 1881 hasta 1914, que se introduce la pistola Campugiro. Es decir, que en España, en el País Vasco, se hicieron copias de armas del oeste, unas con buena calidad y otras con calidad mediocre, porque todo depende de lo que pudiera pagar la gente, claro. Y luego, nadie fabrica nada a un precio alto para venderlo por debajo del precio de costos, está claro. Sí, de hecho en el siglo XIX España estaba bastante avanzada en el tema de armas, porque como estaba siempre en guerra, con las guerras carlistas y todo eso, pues la verdad que el armamento que había en España se iba modernizando poco a poco, porque cada 2 por 3 había una guerra. Luego hay una cosa que me llama mucho la atención, o puede llamar mucho la atención en el tema de las películas de aventura, tipo el último Mohicano. El libro resulta un poquito más tedioso, pero la verdad que la versión que se hizo de Daniel Day-Lewis está muy bien. Y luego tenemos la de Mel Gibson, que quizás es un poco violenta, aunque a lo mejor yo no la recordaba tan violenta, aunque cuando la vi por segunda vez le doy totalmente la razón, es más violenta de lo que yo recordaba. Y me llamaba mucho la atención que en la película de Mel Gibson, cuando intentan combatir contra el ejército profesional inglés, los soldados, los milicianos, se les pedía que intentasen llegar a tres disparos porque claro, eran tiros de una sola bala y había que meter la pólvora, ¿no? Empujar la bala. Claro, mosquetes. En los mosquetes. Los sublevados, los rebeldes norteamericanos de las colonias, de las 13 colonias, pues usaron el mosquete español 1752-57, que se compró a través de las gestiones de los ministros de Carlos III, a través de la firma Gardoc y Hijos, aunque salieron a través del puerto de Tolón, en Francia, y el que más usaron también fue el modelo Charleville francés, mosquete 1866. ¿Qué pasa? Que la mitología americana reconoce y agradece mucho la ayuda francesa. De España no se acuerdan, tal vez porque sienten un complejo de culpabilidad por habernos arrebatado Cuba en 1898. Eso es, sí. Que conste que ahí España estaba mejor armada, porque España tenía ya en dotación el fusil Mauser modelo 1893, que ya se fabricaba bajo patente Mauser, pero se fabricaba en la fábrica de armas de aquí de Oviedo, y los americanos llevaban un fusil de patente noruega, también fabricado en Estados Unidos, pero de patente noruega, que era el Krag Jorgensen, que tenía un sistema de cargador y pues inferior, tecnológicamente inferior. Lo que pasa es que, claro, Estados Unidos tenía allí toda su armada, que eran ya barcos de acero, eran ya pues acorazados y destructores, y España todavía tenía barcos pues muy anticuados. Y aparte de, claro, Cuba está muy alejada de España y Cuba está al lado de Florida. Eso es, claro. Claro, aquella guerra estaba perdida de antemano. Y allí, precisamente, ahora que me preguntaste antes y no te respondí, que por qué había hecho esa película. Bueno, yo hice la tesis sobre el Sargento Negro porque es una película claramente antirracista. Y en algunos aspectos a mí me parece mucho mejor película que Centauros del Desierto, contra lo que diga la crítica. La crítica pone como western maestro de John Ford Centauros del Desierto. John Ford lo pensó como un western psicológico, pero bueno, era un trabajo más para él. No pretendía, ya había demostrado lo que era capaz de hacer en el western cuando rodó la trilogía de la caballería, el 48, 49 y 50. De hecho, la película Río Grande
la rodó con la Republic porque tenía un compromiso con ella, porque para que la Republic le financiara rodar en Irlanda El hombre tranquilo, tuvo que rodar el año antes ese western Río Grande, y quería ver qué química había como actores entre ellos, entre Maureen O'Hara y John Wayne. La química en Río Grande funcionó también. El año siguiente bien, sí. La casa, la productora Republic, que era una pequeña productora especializada en western de serie B, le permitió rodar algo que no es un western, es una comedia romántica, que para mí es una película hermosísima. Todavía estos días la comenté en un congreso de filosofía en Salamanca, hace 15 días, hablé de ella, que es El hombre tranquilo, que es una obra maestra, y además una obra de amor, incluso con unos toques eróticos de la tradición católica decimonónica irlandesa, hermosísimo. Bellísimo, sí. Hermosísimo. Sí, ahora, bueno, las feministas que digan lo que quieran, pero a mí me parece una película hermosísima y muy revolucionaria en muchos aspectos, porque el papel que interpreta Maureen O'Hara es un papel contestatario. Totalmente. Un papel tradicionalista, que lo podría asumir cualquier mujer española, yo qué sé, de tradición carlista, por ejemplo, pero con mucha dignidad, porque ella quiere la dote, y quiere mantener el fuego sagrado de la familia a través de la dote de sus antepasados, y no se entrega sexualmente a su marido aunque esté casada hasta que éste no demuestre lo valiente que es frente a su prepotente cuñado y consiga la dote, aunque sea para quemarla. Sí. Pues la consigue. Sí, sí. Entonces John Ford, que parecía un hombre conservador, después cuando hacía cine no era conservador. Era conservador en su manera de vivir, pero no era conservador en sus afectos, porque era un poeta. O sea, yo esto se lo oí decir hace muchos años, fue el que me animó a mí a investigar, al señor don Eduardo Torres Dulce. Sí. Dio una conferencia cuando yo era chaval aquí en Sama de Langreo, sí, y dijo algo que es obvio, pero que hay que demostrarlo, y yo creo que en mi tesis yo lo demostré, porque la filosofía, que es un saber de las ideas, también es un saber demostrativo. Dice, John Ford es el Homero de Hollywood. Fue el Homero de Hollywood por lo menos entre el 36 y el 66, hasta que rodó su última película, 7 mujeres, Seven Women. Bueno, pues sí señor, pero hay que demostrarlo, y yo, está mal que yo lo diga, pero yo en mi tesis lo demuestro, porque John Ford utiliza una serie de mecanismos de tradición platónica y aristotélica para construir una película total y absolutamente antirracista, que el que la ve sale expurgado de sus pasiones. Tú no puedes decir que un negro no es una persona, tú no puedes decir que un negro es un chimpancé. Un negro o un blanco es un ser humano como los demás. ¿Y por qué dice eso John Ford? Porque los había visto morir valientemente en el desembarco de Normandía. De hecho, John Ford, que era muy bromista, estaba todo el día zaheriendo a John Wayne diciéndole, tú te quedaste aquí promocionando tu carrera, pero no fuiste a la guerra. Sin embargo, Woody Strode fue a la guerra y estuvo en la guerra en Normandía. Entonces, claro, un individuo no le puedes negar derechos de ciudadanía si es capaz de morir por tu nación. Sí, sí. Los afroamericanos murieron por Estados Unidos en las trincheras vamos, en las trincheras no, en la guerra hacia tomar París. En todo, vamos. De hecho, una cosa que me llama a mí mucho la atención es que en la película Salvar al soldado Ryan no se homenajea a los negros, sí se homenajea a los judíos. En el batallón que preside ahí, que capitanea el actor Tom Hanks, sí, en la búsqueda de ese soldado Ryan que ha perdido a sus hermanos, que se basa en un relato de la guerra de secesión, que pasó en verdad, realmente, eso sí sucedió realmente, ¿no? Que 4 hermanos pues, lucharon en la batalla de Gettysburg y murieron 3 o una cosa así. Bueno, no aparecen negros, sí aparecen judíos. O sea, la película está orientada hacia el homenaje hacia la tradición judía. Claro, es que lo hemos dicho siempre, esto ya lo decía yo el otro día en Salamanca en el Congreso. Hollywood es una fábrica de mitos. Sí, sí. Financiada con capital judío, donde se vende teología católica para mentes protestantes. De hecho, el código Hayes era más duro que el código que podía poner aquí Franco en España, cuando se habla de la censura. Bueno, en España había censura, pero no porque fuera una dictadura, porque censura la había en todos los países. O sea, un beso de Hollywood estaba medido, totalmente cronometrado, y había besos que sí se podían dar y besos que no se podían dar. Y bueno, por ejemplo, pues a la hora de besar, pues había que tapar la boca de la chica, el actor siempre tiene que ser una cabeza más alto que la actriz, aunque se subiera en un cajón, porque por ejemplo Alan Ladd era muy bajo. Totalmente. Sí, sí, es verdad. O ¿cómo se llama? O James Cagney, que era un actor de bajito, genio y de temperamento, pero un hombre de estatura bajita, sí, sí, cuando la mayoría de los galanes de Hollywood medían más de 1,90. John Wayne medía 1,93. Gary Cooper lo mismo. En España todavía hoy día, ¿quién mide 1,93 m? Cuesta llegar. Sí, cuesta llegar. Clark Gable, el rey, pues también 1,90 m. Entonces, Gregory Peck, todos eran gente alta. Entonces, a lo que voy. Claro, había un código de censura durísimo en Hollywood.
O sea, no era, las películas ya venían censuradas desde Estados Unidos, ¿eh? Aquí la censura se fijaba más en cuestiones ñoñas de sexo y tal. Bueno, yo conseguí, te lo voy a decir seriamente, yo conseguí el expediente de censura del año 60 y 61 del Sargento Negro. Porque España, que ya era una colonia de Estados Unidos desde que Eisenhower montó las bases, con el permiso de Franco en España, porque ahora Franco, para mantenerse en el poder, tenía que, evidentemente, arrimarse al sol de Estados Unidos, y además a Franco como militar lo admiraban mucho, ¿eh? Porque Franco fue el primero que venció a los comunistas en su propio terreno, en España. Entonces, evidentemente, nadie iba a consentir que en España hubiera una potencia comunista, digamos, aliada con la URSS. Y entonces yo vi el expediente de censura y los teólogos tampoco eran tontos. Decían, bueno, esta película tiene una trama antirracista. Lo veían. La película Sargento Negro se estrenó aquí pues poco después de que se estrenara en Hollywood. O sea, unos meses más tarde, porque aquí ya llegaba por avión. Y pasó la aduana de Montcada, creo que pasó por la aduana de Barcelona y tal, y yo tengo los expedientes de censura, ¿eh? Los conseguí a través del antiguo Ministerio de Información y Turismo, y a través del Ministerio de Cultura, pues me enviaron todo el fajo, que estaba más, yo creo que estaba en Alcalá de Henares, todo eso archivado, de toda la época franquista, y conseguí el expediente el expediente de esa película, ¿eh? Son un montón de folios firmados por diferentes personas que eran censores y analizan qué es lo que se puede ver. Claro, en esa película no cortaron nada. Sin embargo, sí cambiaron algunos diálogos, no por razón de censura, sino para hacerlos más entendibles a la mente española. Porque la canción que da sentido a la película pues hace referencia a mitos americanos que en España no se entenderían, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, pues no era un tema de censura, era un tema de, bueno, para hacer la película entendible no vamos a hablar de un mito como Paul Bunyan, vamos a hablar de Goliat, como un gigante. Y entonces, en vez de decir es una negrata, porque claro, en español en inglés hay dos palabras distintas, negro y nigger. Sí. O black man. Black man es una palabra neutral, sí, no, sí. no es un insulto. Ahora, negro o nigger sí, es un insulto. En España no tenemos esa diferencia. España, con ser el español un idioma mucho más rico que el inglés, solo tenemos la palabra negro. Pero no tenemos esas diferencias de matiz. Bueno, pues los que tradujeron la película lo hicieron muy bien. Hay un momento clímax en la película donde Woody Strode dice, yo no soy un animal que vaga y huye, porque mi hogar es eso, y mi estimación están aquí, en el noveno de caballería. Bueno, pues que lo diga es un negro ante una pantalla suponía romper todos los esquemas racistas de los sureños. Cuando en todo el cinturón del sur, el cinturón del algodón, o sea, que estados como Alabama, bueno, el estado de Mississippi no aceptó que perdió la guerra hasta 1989, ¿eh? O sea, 130 y tantos años más tarde. Sí. Y ahí tienes la película de Mississippi, donde todavía en los años 60 el divertimento de muchos jóvenes ricos blancos en el estado de Mississippi era ir un sábado por la tarde a matar negros. Pues vaya, sí. Pues sí, y eso se ve y se demuestra en la película de Mississippi, incluso en películas anteriores como El calor de la noche, con actores, de hecho, en Hollywood triunfar como grandes estrellas, actores negros, hubo una época que solamente triunfaron dos, que fueron Sidney Poitier, que murió hace poco con 90 y tantos años, y Harry Belafonte. Después ya, en los años 80, se fueron incorporando otros actores, hoy día un gran actor es Denzel Washington o Morgan Freeman, pero costó mucho que Hollywood pagara lo mismo y tomara como estrella a un actor afroamericano comparado con uno de origen anglosajón, cuidado. Sí. Cuidado, tardó muchísimo, Tardó muchísimo. Y la miscegenation, o sea, el matrimonio interracial estuvo prohibido hasta hace unas décadas. Y en el cine estaba prohibido que un hombre negro bailase con una mujer blanca. Primero que lo hizo fue en una película que ahora no recuerdo el nombre, porque estoy hablando de corrido de manera improvisada. Fue Harry Belafonte y Joan Fontaine, pero en una película del año 59 ya, o 57. Cuidado, y con la censura, vamos, podían bailar pero sin tocarse. Sí, o sea que, cuidado, En Hollywood hubo una censura contra el negro y una represión y un racismo y una, vamos a decir, casi una apartheid muy grande también, Sí. O sea, los negros tenían que hacer papeles estereotipados, como se ve en Lo que el viento se llevó. Claro. Lo que el viento se llevó es el mejor análisis de estereotipos. Sin embargo, a Hattie McDaniel le dieron el Oscar como actriz de reparto. Y la propia comunidad afroamericana quedó sorprendida y le criticaban que ella, pues, no sé, fuera a recoger los Oscars. Pero decía ella, prefiero trabajar como actriz haciendo de criada que no ser criada de verdad.
Sí, sí, porque sí. da la otra alternativa. O soy una criada que le limpia la suciedad a los blancos y le plancha la ropa a los blancos, trabajando como criada en casa de otros actores, o no, o trabajo en el cine, aunque sea interpretando a criadas. Sí, sí. Bueno, Pues es la película reciente Criadas y Señoras. O sea que el tema racial en Estados Unidos sigue muy vivo. Ahora Estados Unidos está intentando limpiar su propia historia negra, pues dándole mucha cancha a los indios, a los westerns que se han rodado en los últimos 20 años. Todos los westerns que se han rodado en los últimos 20 años son multiculturalistas. Desarrollan el relativismo cultural, lo que se llama hoy día la ideología woke. Sí, sí. Miguel Ángel Navarro, seguiría hablando con usted un par de horas, pero se nos acaba el tiempo. Nos ha encantado el libro El violento Far West y sus armas, Historia Negra, Leyenda Rosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá puedas recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.